Dibuja los siguientes ángulos en posición normal y clasifíquelos en positivos y negativos. Cuando nos dicen un ángulo en posición normal, ese ángulo en posición normal tiene dos características esenciales. Primero, su vértice está en el origen de un plano cartesiano. Y segundo, su lado inicial está en el semieje positivo de las X. Si me van a pedir dibujar un ángulo en posición normal, ese ángulo me lo pueden dar en cualquiera de los sistemas que conocemos, ya sea en el sistema sexagesimal, en donde se divide la circunferencia en 360 partes, ya sea en el sistema centesimal, donde se divide la circunferencia en 400 partes y cada una de ellas se llama gradián, o ya sea en el sistema cíclico, que divide las circunferencias en 7 partes y donde sabemos que allá la unidad patrón es el radián. Entonces en este caso nosotros nos lo dieron en radianes. ¿Qué tenemos que hacer? Como primera medida tenemos que pasar esos radianes en el sistema cíclico al sistema sexagesimal. Entonces eso es lo que voy a hacer ahorita. Entonces para ello tengo que utilizar un factor de conversión, que 180 grados equivale a pi radianes. Pero este 180 grados igual a pi radianes lo puedo tomar de dos maneras diferentes. Una, 180 grados es igual a pi radianes para pasar de sistema cíclico a sistema sexagesimal, o lo puedo utilizar como pi radianes es igual a 180 grados para pasar del sistema sexagesimal al sistema cíclico. Entonces voy a utilizar este del lado izquierdo. Entonces mire cómo lo hago. Entonces cojo el ángulo que me dieron. Entonces el ángulo que me dieron fue 11 pi sextos de radián. ¿Por qué voy a utilizar el factor del lado izquierdo? Porque este pi radián necesito cancelarlo con este pi radián y que todo me quede en grados. Entonces mire cómo me queda ese factor. Entonces me queda 11 pi sextos de radián por el factor de conversión. ¿Qué hace el factor de conversión? El factor de conversión lo que hace es cambiar una unidad en otra. En este caso vamos a pasar del sistema cíclico al sistema de grados en el sistema sexagesimal. Entonces, ¿cómo hago esta operación? Entonces yo me doy cuenta directamente que este pi radianes que está multiplicando se cancela con esta. Y me doy cuenta también de que aquí hay 180 grados multiplicando y aquí hay 6 dividiendo. Yo le puedo sacar mitad y luego tercera o sacarle de una vez sexta. Entonces mire lo que hago. Entonces mire cómo queda. Entonces cancelo pi radianes con pi radianes. Y entonces ¿qué me va a quedar? Que a 180 grados lo divido entre 6, me queda 30 grados. Y a 6 lo divido entre 6, me queda 1. O sea que le saqué sexta y me va a quedar 11. Y aquí me va a quedar 1. Entonces ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar numeradores entre sí y denominadores entre sí. Entonces ¿cuánto me queda? 11 por 30 me queda 330 grados, o sea que estoy diciendo que 11 pi sextos de radián equivale a 330 grados en el sistema sexagesimal. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya como lo tengo en ángulos, puedo utilizar mi transportador, y al utilizar el transportador puedo colocar ese ángulo. Entonces yo me doy cuenta de que primero que todo ese ángulo es positivo. Entonces vamos a dibujarlo como si fuera un ángulo en posición normal. Entonces primero hago el plano cartesiano. Entonces digamos que este es el eje X y este es el eje Y. Coloco quién es X, entonces este es X y colocamos quién es Y, entonces este es Y.
Listo. Entonces, dibujamos el ángulo en posición normal. Entonces, primero que todo, el vértice debe estar en el origen de un plano cartesiano. Su lado inicial debe de estar en el eje positivo de las X. Ahí está dibujado. Y vamos a ver en dónde está su lado terminal. Entonces, su lado terminal va a dar 330 grados. Entonces, ¿qué hace? Parte del lado inicial y va a terminar en el lado terminal. Pero después de haber recorrido, ¿cuánto? 330 grados. ¿Cómo? Contrario a las manecillas del reloj. Entonces comenzamos a contar. Entonces aquí serían 10, 90, 180, 270 y sigo contando 280, 290, 300, 310, 320 y 330 grados. Entonces aquí está su lado terminal. Entonces todo este ángulo que lo voy a colocar acá, todo este ángulo que sale del lado inicial y va al lado terminal, ese ángulo que está ahí es un ángulo que tiene 330 grados y es un ángulo teta igual a 330 grados. Entonces voy a colocar aquí bien el teta, listo, 330 grados. Y coloquémosle a esto algo más, que este es el lado inicial, este es el lado terminal, y nos damos cuenta que el lado terminal se encuentra en el cuarto cuadrante. Entonces me está diciendo, ¿qué me está diciendo el ejercicio? Me está diciendo que lo clasifique en positivos o negativos. Entonces, ¿yo qué puedo decir de ese ángulo? Entonces, yo puedo decir de ese ángulo tres cosas. Primero, está en posición normal. Segundo, puedo decir que es un ángulo positivo. Y tercero, puedo decir que es un ángulo positivo del cuarto cuadrante. Entonces, esas serían las características ¿de quién? De ese ángulo que lo hemos llamado teta igual a 11 pi-sextos de radian igual a 330 grados. Entonces, aquí lo central de estos ejercicios es que usted tiene que convertir del sistema cíclico, tiene que convertirlo al sistema sexagesimal. ¿Y cómo se hace? A través de los factores de conversión. ¿Cuál utilizamos? El factor de conversión, donde los pi radianes se cancelan para llegar al sistema de grados, que es en el sistema sexagesimal. Determina en qué cuadrante está ubicado cada ángulo en posición normal y haga su gráfica. Entonces me están dando nuevamente un ángulo en el sistema cíclico y lo voy a llevar al sistema sexagesimal, y después de llevarlo al sistema sexagesimal voy a ir al plano cartesiano y lo voy a dibujar como un ángulo en posición normal y voy a mirar en qué cuadrante está su lado terminal. Eso es lo que vamos a hacer.
Entonces, primer paso, utilizamos el factor de conversión que nos permite pasar de un sistema a otro, en este caso del sistema cíclico al sistema sexagesimal. Entonces esto me queda bajo dos factores, uno donde 180 grados es igual a pi radianes, o el otro donde pi radianes es igual a 180 grados. Entonces voy a utilizar el factor de conversión del lado izquierdo. Entonces cojo el ángulo al cual voy a convertir en el sistema sexagesimal. Entonces lo agarro. Entonces queda menos 7 pi doceavos de radian. Y voy a utilizar el factor de conversión. ¿Cuál es el factor de conversión? Que 180 grados equivale a pi radianes. Entonces los pi radianes lo coloco dividiendo para que se me cancele con este que está multiplicando. Y de una vez me estoy dando cuenta de que a 180 grados y a 12 le puedo sacar sexta. Saquémosle sexta. Al sacarle sexta, entonces observe de que 180 dividido entre 6 quedaría 30 grados y 12 dividido entre 6 me quedaría 2. Todavía le puedo sacar mitad. Entonces voy a sacarle mitad a 30 grados y a 2. Observe de que los pi radianes y los pi radianes se cancelan y ya he convertido los 7 pi doceavos radianes en el sistema cíclico, lo he convertido al sistema de grados en el sistema sexagesimal. Le voy a sacar la mitad. Entonces al sacar la mitad, entonces 30, mitad de 30 grados es 15 y mitad de 2, 1. Y ahora ¿qué hago? Multiplico numeradores entre sí y denominadores entre sí teniendo en cuenta la ley de los signos y entonces me queda un ángulo negativo de 7 por 15 y 1 por 1. 1 por 1 da 1 y quedaría 7 por 5, 35. Van 3, 7 por 1, 7 y 3, 10. O sea que me quedó un ángulo de menos 105 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que menos 7 pi doceavos de radian equivale a 105 grados negativo en el sistema cíclico. Entonces aquí lo tengo. Ahora ¿qué voy a hacer? Voy a dibujarlo. ¿A dónde? En un plano cartesiano y para eso voy a utilizar mi transportador. Entonces coloco primero los ejes. Entonces el eje X y el eje Y. Entonces este es X y este sería Y. Hago el ángulo en posición normal, entonces ya sabemos que el vértice está en el origen de un plano cartesiano y su lado inicial se encuentra en el semieje positivo de las X. En el semieje positivo de las X. Listo. Entonces coloquémosle a eso lado inicial. Entonces lado inicial. Bueno, vamos a ubicar el lado terminal. Entonces me dice que es negativo, o sea que me tengo que ir siguiendo las manecillas del reloj hasta 105 grados. Entonces comienzo. Entonces, siguiendo las manecillas del reloj, entonces parto del lado inicial, entonces sería menos 10, menos 90, menos 100 y menos 105 grados. Listo. Entonces hago aquí el lado terminal. Listo. Entonces coloquémosle a eso lado terminal, lado terminal. Y el ángulo se va desde el lado inicial hasta el lado terminal siguiendo las manecillas del reloj. Y nos damos cuenta que el lado terminal, que es el que nos indica en qué cuadrante está en el tercer